Hola chicos, ¿cómo están? Cuando uno estaba en el colegio, se han dado cuenta que independiente en qué colegio estaba uno, en qué curso estaba uno, siempre encontraba los mismos personajes entre los compañeros. No hablemos de personajes, hablemos de tipo de persona. A ver, por ejemplo, cuando muy niño, más pequeño, más notorio, el típico compañero o compañera que andaba corriendo para todas partes, que parecía que tenía una energía inagotable, que no podía estar sentado mucho rato. O ese compañero que además nunca estaba prestando atención y cuando el profesor le preguntaba algo no sabía, estaba en otro planeta. O tal vez ese niño que era más bien callado, más bien observador, que era de pocas palabras, pero que siempre estaba un poco más apartado del resto del grupo. O jugaba con un par de amigos o con un solo amigo. Muchas veces ese niño que estaba con la mirada perdida, quizás pensando, ¿qué cosa? O ese niño que, no sé, siempre preguntaba por qué, o levantaba la mano en el colegio, le decía al profesor, pero ¿por qué tal cosa? Y quería saber más y más y más. O el niño que, o niña, que todo le molestaba. Que no, que hay mucho ruido, no, que hace mucho frío, que hace mucho calor, oye, que tengo hambre, que tengo sed, que no sé. Todo ese tipo de personajes, fíjense que cuando uno llega a la adolescencia, todavía está en el colegio, siguen tal cual, empiezan a crecer, probablemente el que no hablaba tanto ahora habla un poco más, o probablemente empiezan a surgir otros desafíos que los ponen a prueba. En entablar una conversación con aquella chica, aquel chico que te gusta y que te hace sentir algo raro. Y que, oh, ¿cómo lo hago? Empiezan a ver al resto de los compañeros cómo lo hacen. Y ese es una demostración pequeña de un fenómeno que pasa en la adolescencia y que es súper importante, que es el hecho de sentirnos validados por nuestros pares, vale decir, la masa. No se malinterprete. Entonces, tratamos de buscar grupos afines para conversar, para compartir los gustos, en fin. Pero siempre vamos encontrando los mismos personajes. Los mismos personajes, ni hablar del mejor compañero, el mejor compañero que siempre está y siempre es el mismo y siempre sale el mejor compañero independiente de donde esté. En la universidad y en la enseñanza media, o en la adolescencia media es un término netamente chileno, aludiendo a la educación secundaria, empiezan también a surgir personas que se caracterizan, por ejemplo, por saber mucho más allá de lo que se enseña en el colegio. Pueden ser artes, pueden ser ciencias, pueden ser letras, no importa, lo que sea. Empiezan a surgir personas que, mediante sus opiniones, el resto también los empieza a seguir. Empiezan a surgir líderes. También empieza a surgir la crítica hacia el mundo. Llegamos al trabajo. ¿Y qué nos encontramos en el trabajo? Los mismos del colegio, los mismos personajes. Un poquito más grandes, por supuesto, que a lo mejor ya se desenvuelven mejor. Los que, insisto, les costaba hablar ya no les cuesta tanto. O a lo mejor sí. Nos encontramos con gente que tenemos que compartir, que tienen visiones distintas, ideas distintas, y tienes que tratar de, congeniar con ellos desde un punto de vista de construir, desde un punto de vista de que tus ideas puedas expresarlas de una forma correcta y tratar de convencer al resto, y convencer en el término de vencer juntos, para ir al camino donde se quiere, en donde uno debe saber expresar las ideas con un mayor respeto, con una mayor ubicación. Y empieza mucho más fuerte el hecho de cumplir con obligaciones que tenemos, responsabilidades que todos tenemos sin duda alguna, pero también con ciertas cosas que hace que uno empiece a darse cuenta que esos personajes que había en el colegio, que por ahí en la universidad, después en los trabajos también, son personas diferentes. Empieza a darse cuenta que, su opinión es distinta al resto. Interesante. Oye, puede que tenga razón. Oye, qué buena idea, no me había dado cuenta. El tipo inteligente, ¿eh? Realmente, ¿cómo observó eso? O también puede pasar que uno dice, oye, pero este tipo, trabaja súper bien, pero no te habla nada, súper pesado, está todo cortante, sí, no, ya, ok,
¿Ustedes se han preguntado si ese tipo de personas que he relatado se siente diferente, se da cuenta que es diferente al común de la gente? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Se da cuenta a nivel de lo que observa del resto, pero también seguramente lo siente. Este tipo de personas, en su gran mayoría, ojo, no necesariamente, pero en su gran mayoría, lo más probable es que sean personas neurodivergentes. Bueno, pero ¿qué son las personas neurodivergentes? Ok, ya los personajes más o menos queda claro, faltan muchísimos más por supuesto, pero ¿qué tiene que ver esto de la persona neurodivergente y estas personas que tienen estos comportamientos tan característicos? La persona neurodivergente, el neurodesarrollo de estas personas, o sea, vale decir, su cerebro, su sistema nervioso central, tiene unas conexiones un poco distintas, más o menos distintas o bastante distintas, dentro del comportamiento normal de cualquier persona, de cualquier ser humano. No por eso lo hace más o menos ser humano. Pero, por ejemplo, para responder una simple pregunta o resolver una tarea complicada, en donde se hacen análisis que se ocupan ciertas partes del cerebro y hay ciertas conexiones, este tipo de personas nos sorprende. Este tipo de personas utiliza otros recursos del cerebro para poder dar soluciones y ahí es donde surge muchas veces la creatividad. O, no sé, rompen esquemas. Volvámonos a la pregunta. Bueno, ¿y estas personas se sentirán distintos? Sí, yo creo que sí, sinceramente. Y en algún minuto se van a cuestionar. Más que cuestionar, se van a preguntar, bueno, ¿pero por qué soy diferente? ¿O en qué soy diferente? ¿Por qué? Porque se ven frente al resto y sabiendo que hay una diferencia o sintiéndolo, no logran notar cuáles son las diferencias. Probablemente una, dos, tres o unas pocas, pero no todas las diferencias. Bueno, esto que he relatado brevemente es lo que le pasa a las personas que tienen trastorno del espectro autista, trastorno de déficit atencional e hiperactividad, pero también personas que tienen altas capacidades y personas que son altamente sensibles. Estas 4 neurodivergencias, que dicho sea ya, no son las únicas 4, pero son las que vamos a ver en este canal, llevando los números. Se estima, todo esto son estimaciones, muchachos, en base a varios estudios que hay por ahí. Poco a poco vamos a ir detallándolo y vamos a ir poniendo algunas referencias. Se estima que el 30% de la población mundial tiene la condición de persona altamente sensible. Bueno, en síntesis, una persona altamente sensible es la persona que tiene la capacidad de vivir y de sentir las emociones igual que otra persona, pero de manera más intensa. Se estima también que entre un 10 y un 15% de la población tiene altas capacidades. Bueno, ¿y qué son las altas capacidades? En síntesis, son aptitudes que vienen dentro de la persona, dentro de su hardware, digamos así, que en base a estímulos del medio, no sé, el colegio, amigos, primero que todo la familia, en fin, puede desarrollar habilidades, puede ser bueno en algo. Y si sigue progresando, puede desarrollar talentos, o sea, vale decir, puede ser muy bueno en algo o en más de algo. E incluso puede interrelacionarlas para ser bueno en otras cosas más allá. Con respecto al trastorno de déficit atencional e hiperactividad, se estima que el 7,2% de la población mundial lo tiene. Hay 3 tipos de trastorno de déficit atencional e hiperactividad. El primero es la persona hiperactiva, el niño que decíamos que corría para todas partes, que no podía estar sentado. La persona inatenta, que es el que decíamos que siempre se olvidaba las cosas, o que, no sé, el profesor preguntaba algo y él estaba en otro planeta, o está el combinado. Finalmente, se estima que el 2,7% de la población mundial pertenece al trastorno del espectro autista. ¿Qué caracteriza a una persona autista? Súper corto y en síntesis, a mi juicio, en mi opinión, en base a lo que he podido investigar, 2 cosas. La primera es cómo le afectan sus sentidos. La persona autista muchas veces tiene hipersensibilidad en sus sentidos
tiene hiposensibilidad o puede haber un combinado, no sé, prefiero decir errático. Además de eso, la persona autista tiene la capacidad de que frente a una pregunta se le ocurren muchas posibles respuestas. Por eso, muchas veces, cuando a una persona autista se le hace una pregunta que es abierta, se va a tomar un tiempo para responderte, o bien te va a preguntar o te va a pedir que acotes tu pregunta. Porque es altamente probable que la pregunta es muy abierta o no está muy bien formulada. Chicos, la idea y el sentido de este canal es justamente eso. Es tratar de explicar estas 4 neurodivergencias, pero en primera persona. ¿Cómo podemos cruzar todo el conocimiento, todo el aprendizaje que podemos obtener desde videos de YouTube o del medio que sea, desde papers, desde libros, desde clases, desde conversaciones con gente? ¿Cómo podemos cruzarlo con quienes vivimos esto? Por eso vamos a hablar de estas neurodivergencias en primera persona. Pero desde ya, quiero decirles, en ningún caso, bajo ningún punto, todo lo que se pueda decir en este canal va a reemplazar el diagnóstico y el apoyo necesario de cualquier profesional de ciencias de la salud. Tampoco, por favor, tomes esto como un autodiagnóstico. Sí te puede ayudar. ¿Ayudar a qué? Probablemente a explicar cosas o a sentirte identificado igual que yo. Y ahí buscar la ayuda médica o de ciencias de la salud, como dije, necesaria para poder salir adelante. Lo otro, todas las opiniones que pueda emitir acá son en base a lo que he podido estudiar. Y en base a eso también he querido cruzar cosas que he visto por aquí y por allá y he empezado a sacar conclusiones. Y esas conclusiones las pongo a disposición. ¿Para qué? Para poder debatirlas, para poder conversarlas, para poder generar conocimiento. Y que finalmente eso llegue ¿a quién? A ti, a que estás viendo el video. Que probablemente tengas un hijo que sea neurodivergente. Tal vez un amigo, tal vez un familiar. Oye, tal vez puede ser tu pareja. O, ¿por qué no? Tal vez puede ser tú. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos.